como iba una docena de aviones y se los vendió entre comillas a 2 millones, entre comillas, porque estos aviones en verdad valían 20 millones de dólares, no 2 millones de dólares. Y estos fueron enviados a Argentina, evitando ser detectados por, por radares chilenos, pues Chile estaba como que quería que el Reino Unido gane. Estaba como que, o sea, con Argentina y no estaba tan vinculado, entonces como que estaría más vinculado al Reino Unido. Entonces trataron de evitar ser detectados y eso mismo pasó. También Perú brindó apoyo con la inteligencia y recursos de guerra, con misiles, medicinas, militares, etc. Se dice que este conflicto terminó ganándolo Reino Unido y, bueno, perdiendo Argentina, ya que, o sea, no hubo una victoria real, pero hubo una gran diferencia de bajas y, o sea, y una diferencia de gastos de recursos también. Después, por último, tenemos el conflicto de la Embajada de Perú en Cuba, el cual sucedió el 1 de abril del 80, de 1980. Este conflicto empezó en enero cuando un grupo de antisocialistas, o sea, que están en contra del gobierno de la dictadura revolucionaria de Fidel Castro, entraron a la fuerza con un camión y entraron a la embajada peruana en Cuba. Y en ese proceso murió un agente allá y estos mismos sorpresivamente, increíblemente, fueron recibidos por la embajada peruana como héroes. Y los recibieron bien y le dieron comida y todo. Al ver esto, el gobierno de Cuba, Fidel Castro, hizo que retiraran la protección de la embajada peruana. Esto hizo que en los siguientes días y semanas se situaran un total de 10.834 cubanos en la embajada peruana. Pero, o sea, a partir de esto, Fidel Castro empezó a, a hacer negociaciones con el embajador peruano en ese entonces y empezó a presionar porque decía que no iban a poder mantener a los cubanos ahí, que se iban a morir de hambre, etc. Y era verdad. Por ello el embajador peruano invitó a los cubanos a que se retiraran de la embajada. Y esto no tenía pensado el gobierno peruano, o sea, el gobierno peruano, el presidente Belaúnde no estaba de acuerdo con eso. Él quería recibir a los cubanos, porque era un acto de, era un acto de bondad, pero el embajador en Cuba quiso ahorrarse los problemas y los invitó a regresar a sus hogares. Esto mismo le costó su puesto allá en Cuba. Y bueno, al final las negociaciones se acabaron en que los 10.834 cubanos podrían salir con salvoconducto del país, ya que estos en un inicio querían irse del país por la dictadura de Fidel Castro. Sin embargo, 2.992 se quedaron porque Fidel Castro dijo que no iba a haber un castigo o algo para los que se quedaran. Y de estos 10.834, menos los 2.992 que se quedaron, solo a 3 personas no se les permitió salir. Uno que era un policía de tránsito, uno que era el chofer del camión con el que se entró a la embajada de Perú por fuerza, y el último probablemente un miembro del Ministerio del Interior. A Perú al final llegaron más de 500 cubanos, pero en los siguientes años la mayoría de estos emigró a otros países. Por último, en este gobierno hay algo que se mantuvo un poco en privado y que no muchas personas lo saben, que fue la tesis del complot internacional. Esto tiene que ver principalmente con lo del Sendero Luminoso. Pero ¿por qué aspecto internacional si Sendero Luminoso es solo el Perú? Porque en este entonces muchos políticos
congresistas y el mismo presidente Belaúnde pensaba que Sendero Luminoso surgió a partir de la expansión comunista mundial, o sea, y como todos sabemos de Rusia. Y esta se intensificó con la Guerra Fría y su expansión, y, o sea, y la expansión de sus influencias. Algo que quisiera decir es que Belaúnde afirmó, según fuentes, que este fue un plan dirigido, organizado y financiado desde el exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente el gobierno pensó que era una teoría, que, que esto del comunismo y el querer dar esta forma de gobierno en el mundo era toda una organización mundial y estaba por todo el mundo, y tan solo una pequeña parte era Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso decían que está financiado desde afuera y todo era un plan organizado. Sin embargo, estos mismos en conversaciones privadas dijeron que sus ideas no están tan bien sustentadas, pero al fin y al cabo fueron teorías. Bueno, mi opinión sobre esto es que, como mencioné, que el querer de Belaúnde, como mencioné en la introducción, que él quiso dar con los problemas pacíficamente. Sin embargo, ahí la contradicción en el conflicto con Ecuador. Sin embargo, este fue un conflicto armado, y también el conflicto de las Malvinas. Ahí tuvo un envolvimiento, una inclusión en ese problema, pero para como que equilibrar la guerra y dar ayuda a un país vecino que probablemente después esa ayuda le daría beneficios después y sería como que un vínculo internacional. Como mencioné, los vínculos internacionales que estaría consolidando en este mismo gobierno